Yo creo que el tema de la propiedad del conocimiento se ha puesto, la propiedad intelectual tiene muchas ramificaciones, pero una de las que más nos afectan a todos como usuarios y por las que más de moda se ha puesto, evidentemente, es por las descargas de Internet, ¿no? Que igual que han hecho alguna pregunta antes y nadie ha levantado la mano, ¿quién no ha descargado nunca una película de Internet? Ahora, entonces, bueno, yo creo que al margen de que ese es uno de los temas claves y, digamos, más conocidos mediáticamente, hay otros muchos y seguro que David, perfecto conocedor del tema, nos dará algunas claves al respecto. Gracias, David, por venir al curso. Hola a todos y a todas. De lo que vamos a hablar en esta ponencia es de las acciones legales que se han seguido contra todas las personas que intervienen en el intercambio de obras intelectuales a través de Internet. Tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, en España hay una batalla por parte de la industria discográfica y cinematográfica para intentar perseguir el intercambio de obras intelectuales, de música y de películas. Esta es una batalla que en realidad no es novedosa, sino que viene de antiguo. Se ha perseguido en su día el uso y a veces la propia herramienta del gramófono, la radio, la televisión, las cintas de cassette y las cintas beta famosas en su día, porque cambiaban el paradigma de la propiedad intelectual. Lo que ha ido ocurriendo es que con la sofisticación y bajo coste de las nuevas tecnologías, esta batalla se ha recrudecido conforme esas nuevas tecnologías han conseguido hacer aún más ingobernables las obras intelectuales. El nuevo avance tecnológico que ha cambiado la situación es Internet y herramientas que se utilizan dentro de Internet, como son, por ejemplo, las redes peer-to-peer, que son esas herramientas que sirven para el intercambio de música y de películas a través de Internet. En España, un conflicto anterior y de semejantes características, como son la copia de cintas de cassette, se resolvió por parte del legislador siguiendo el viejo axioma de que no se puede frenar, no se puede prohibir lo que en la práctica no se puede frenar. Y lo que hizo fue convalidar esa actividad de la copia de cintas de cassette, pero a cambio introdujo el famoso canon, que lo que hacía era intentar paliar los efectos de esa actividad que ahora quedaba convalidada. Cuando pasa el tiempo y ese canon salta a los CDs y a los DVD, el sistema se altera completamente de su concepción original y que pretendía grabar el ejercicio de las llamadas copias privadas, y es cierto que en aquellos tiempos, exceptuando al gremio de los periodistas, la mayoría de las copias que se hacían con cintas de cassette era efectivamente para copiar obras intelectuales, obras musicales en este caso. Sin embargo, no se puede establecer la misma conclusión cuando estamos hablando de copias en CDs, y por eso el sistema colapsó. En la actualidad, la cuestión es totalmente distinta. Actualmente el legislador en ningún país del mundo, en España tampoco, ha sido la de intentar convalidar la actividad y buscar nuevos sistemas que remuneren a los creadores, sino que lo que se ha intentado es la represión de esta actividad. Eso ha ocurrido, como digo, en todos los países del mundo. En Inglaterra y Francia lo que se propuso y se llevó a cabo era el corte de la conexión de Internet a las personas que se conectaban a las redes peer-to-peer, como en el emule. En Estados Unidos fueron un poco más allá, como suelen, y lo que se propuso fue directamente destruir por control remoto los ordenadores que se conectaban al emule, que es una propuesta que no salió adelante, pero que fue hecha por un senador republicano llamado Orrin Hatch. En España este conflicto se ha seguido contra todos los actores que intervienen en el intercambio de obras intelectuales a través de Internet. Cuando digo todos me refiero a absolutamente todos, incluidos los usuarios. Es decir, en España se ha perseguido tanto por vía penal como por vía civil
a los usuarios que intercambian obras intelectuales de forma gratuita a través de Internet. El primero de los grupos de estos actores que intervienen en este conflicto son los creadores del software peer-to-peer. ¿Quién está integrado en este grupo? En este grupo están integradas las personas físicas o jurídicas que se dedican a crear la propia herramienta que sirve para el intercambio de bienes culturales. Es decir, y por llamarlo de alguna manera, en este grupo están incluidos los que crean las fotocopiadoras. En este caso, los que crean las redes peer-to-peer, es decir, las redes que sirven para el intercambio de las obras intelectuales. El siguiente de los grupos es el de las páginas de enlace, es decir, esas páginas que sin alojar los contenidos, sin embargo los enlazan y ayudan a su localización. Esos contenidos a su vez pueden estar difundiéndose en las redes peer-to-peer, es decir, entre usuarios, o pueden estar alojados en grandes servidores como el ya extinto Megaupload o RapidShare, Uploaded, etc. Y el último de los grupos es el de los usuarios particulares, es decir, personas, como cualquiera de las que estamos aquí, que utilizan esas herramientas que han creado los del grupo 1 para intercambiar entre sí y de forma directa los bienes culturales que desean intercambiar, películas, música, libros, lo que sea. Como digo, contra los tres actores se han iniciado acciones legales en España. Nosotros vamos a repasarlos todos. Vamos a decir cuál ha sido el resultado de todos ellos, para que puedan entender después las razones de la legislación que vino después de esas resoluciones. El primero de los grupos que vamos a analizar va a ser todo a la inversa. Vamos a empezar por el grupo 3, porque cronológicamente fue así. La industria empezó fijando el punto de mira en los usuarios. Primero fue a por los usuarios particulares, después a por las páginas de enlace y por último, el último eslabón, fue los que crearon la herramienta que sirve para el intercambio de archivos. Respecto de los usuarios, contra los usuarios se iniciaron en su día acciones penales, pero para poder entender el resultado de la acción deben saber lo que dice el Código Penal al respecto. Y en España hubo, a propósito de esto, un gran debate jurídico, solo por grande, no por calidad, en relación con si era delictiva la actividad de los usuarios al intercambiar obras intelectuales gratuitamente entre sí. Pues bien, lo que sucedió fue lo siguiente. En España tenemos en el artículo 270 del Código Penal la tipificación del delito contra la propiedad intelectual, el tipo básico. Este artículo exige un comportamiento que se divide en dos elementos para que pueda considerarse la actividad delictiva. El primero de ellos es el que llamamos el elemento objetivo del tipo penal. El elemento objetivo del tipo penal es una acción que consiste en, a los efectos que aquí interesa, la copia no autorizada de una obra intelectual y su difusión no autorizada, es decir, la comunicación pública de la obra intelectual. Hay otros elementos del tipo, pero ya digo que no interesan a estos efectos, como son la distribución, el plagio, la transformación, pero lo que interesa en Internet es la reproducción de la obra de forma no autorizada y su comunicación pública, su difusión de forma no autorizada. Esta acción no es lo único que exige el Código Penal. El Código Penal exige también que esa acción se realice con un determinado ánimo, en concreto con ánimo de lucro. Es lo que se llama el elemento subjetivo del tipo penal. Es decir, un elemento objetivo, copiar o difundir sin autorización, y un elemento que se exige que concurra con el primero, que es que esa copia sin autorización se realice con ánimo de lucro. Parece claro, una vez que se llega a este punto, que los intercambios en redes peer-to-peer en principio no encajan en el tipo penal por inexistencia de ánimo de lucro, pero la cuestión no es tan sencilla como parece. Para conseguir el encaje, lo que hizo la industria de los contenidos, y hubo en este sentido todo tipo de propaganda, en el sentido literal de la palabra propaganda,
en el que se decía que la actividad de los usuarios en redes peer-to-peer era delictiva, pese a que se exigiera ánimo de lucro. Porque el ánimo de lucro, decía en aquellos tiempos la industria de los contenidos, es un elemento que debe interpretarse de forma expansiva, de tal manera que ánimo de lucro sería cualquier beneficio, ventaja o utilidad que algo te reporte. El problema está en que cualquier copia que se haga de una obra intelectual, cualquier copia no autorizada de una obra intelectual te reporta algún tipo de beneficio, ventaja o utilidad. Tú te descargas una canción de Justin Bieber y seguro que algún tipo de ventaja te reporta, aunque sea para jugar al frisbee, pero algo te reporta. El problema está en que si consideramos lucro, esta ventaja, esta utilidad, el elemento del ánimo de lucro se desdibuja. Cualquier copia sería considerada en este caso lucrativa y por lo tanto encajaría en el tipo penal. Esta es la tesis que se sostuvo durante muchos años por parte de la industria para justificar que las descargas de Internet son delictivas. ¿Qué pasó? Pues que sobre estos mimbres, sobre estas perchas, se sostienen los spots del Ministerio de Cultura que hemos podido ver en los cines, donde equiparan descargar una canción con robar un bolso. Sobre esta percha, sobre esta interpretación del ánimo de lucro es donde descansa que el presidente de GEDA y del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dijera que los españoles deberían concienciarse de que descargar de Internet no es diferente de robar un banco. Y sobre esta percha es en la que descansa que el jefe del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, Juan Salom, dijera en su día que si hablamos de propiedad intelectual y de los delitos de la propiedad intelectual, la mitad de los españoles somos delincuentes. Sin embargo, si tu interpretación del Código Penal es que la mitad de los españoles somos delincuentes, es que posiblemente estás interpretando mal el Código Penal, que solo interviene en los casos de especial gravedad y como última ratio del ordenamiento jurídico. En este contexto de debate se intentó remediar y ponerle fin, punto y final, con el llamado Plan Antipiratería. El Plan Antipiratería, no sé si ustedes lo conocen, pero surgió en el año 2005, llevaba un año en el gobierno Zapatero, era el gobierno del PSOE, y en aquel momento lo que se hizo fue intentar sacar este llamado Plan Antipiratería que consiguiera lanzar dos medidas, ellos las llamaban medidas normativas y otras medidas de concienciación. Las medidas normativas lo que intentaban era algo distinto a crear normas, que es lo que se viene a la cabeza cuando se oyen medidas normativas. No era eso, en realidad era buscar criterios homogéneos de interpretación del Código Penal, para que así pudiéramos terminar definitivamente con el debate de si es delito o no es delito el intercambio de obras intelectuales a través de Internet. Las medidas de concienciación, como su nombre indican, eran medidas que lo que pretendían era lanzar a la ciudadanía uno de los mensajes que estaban en contradicción, en debate en aquellos tiempos. En aquellos tiempos había dos posturas enfrentadas y una gama de grises entre esos dos extremos. La postura que aparecía habitualmente en los medios de comunicación era la postura de que esto tenía que impedirse, las descargas de Internet, mediante la represión y mediante el endurecimiento de la legislación. La otra postura decía que esto, además de imparable, era una realidad que merecía la pena conservar y que lo que tenía que intentar era buscarse modelos que se adaptaran a esta nueva realidad y que consiguieran remunerar a los creadores de las obras intelectuales. En ese debate, lo que se hacía con el Plan Antipiratería era que una de las dos posturas, en concreto la postura que la industria de los contenidos está sosteniendo desde hace años, accediera desde todos los medios de comunicación y fuera difundida desde todos los medios de comunicación. El Plan Antipiratería lo decía además bastante claro, decía que había que lanzar estos mensajes, esos mensajes que, como digo, sostiene una sola de las partes del conflicto,
desde todo tipo de sistemas, incluyendo la guionización de las series de éxito. Es decir, dentro del guión de las propias series se lanzaban mensajes tendentes a manifestar que la descarga de contenidos era mala y por lo tanto debía abstenerse el usuario de hacerla dentro del propio guión. El plan antipiratería, el pistoletazo, fue con una reunión que tuvieron con Zapatero en el Palacio de la Moncloa los principales actores del conflicto, o al menos los más conocidos. En aquellos casos era Teddy Bautista, por entonces presidente de CAE, que ahora ha tenido que dejarlo por ciertos problemas con la justicia, y también otra serie de artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal y el presidente Zapatero, que claro, escuchó los problemas de Alejandro Sanz y David Bisbal y su corazón no es de piedra, decidió lanzar el plan antipiratería. Y el plan antipiratería lo que decía era lo siguiente: tenemos que acabar con el debate definitivamente de si es delito o no es delito descargar de Internet. Está claro que la orientación de por aquel entonces el gobierno anterior y también el actual era la de decir que esto era delito, porque era una forma de disuadir a los usuarios de que lo hicieran, fuera o no fuera verdad, que era lo de menos. Lo que hicieron fue decir: se acabó, vamos a terminar con el problema y le vamos a pedir al fiscal general del Estado que emita un dictamen, una circular, que haga homogénea la tesis de los fiscales y analice definitivamente los delitos contra la propiedad intelectual en Internet y en especial el intercambio en redes peer-to-peer. Así que el por entonces fiscal general del Estado, Conde Pumpido, hizo aquella circular, la 1/2006, pero con un resultado distinto al esperado por el gobierno y la industria que lo solicitó. En concreto, aquella circular 1/2006 que fijaba los criterios unitarios de interpretación y actuación del Ministerio Fiscal, llegaba a la conclusión de que el intercambio en redes peer-to-peer y en general en Internet no era delictivo porque no se daba el elemento subjetivo del tipo penal, no existía ánimo de lucro. Esto no gustó nada a la industria. No gustó nada tampoco a Antonio Guisasola, el presidente de Promusicae, que ya veréis luego que está en absolutamente todas las fiestas en los juzgados, y decidió hacer una prueba de fuego para demostrar definitivamente con un método científico difícil de rebatir que esto es delito. Y lo que hizo fue salir en la prensa y decir: vamos a denunciar a una persona para llevarla ante un juez, para que el juez diga que efectivamente esto es delito. Solo nos hace falta uno. Un señor de León, que ni pinchaba ni cortaba en el asunto, tuvo la suerte de ser elegido como cobaya para la prueba del 9 de Antonio Guisasola. Así que este señor fue acusado, porque llegó a juicio el asunto, de intercambiar en Internet obras intelectuales pese a que no ganaba dinero con ello. Es decir, se daba sin duda el elemento objetivo, una copia y una difusión de la obra sin autorización, y la pregunta era: ¿se da también el subjetivo? Es decir, ¿tiene ánimo de lucro aunque no cobre dinero con esta actividad? Esa era la cuestión jurídica relevante. El fiscal lo tenía claro y pidió prisión para esta persona porque consideraba que existía ánimo de lucro. Promusicae, es decir, Antonio Guisasola, también lo pidió. Sin embargo, llegó la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander. Fue el 14 de julio de 2006 y la sentencia fue absolutoria. El razonamiento jurídico era muy sencillo. El razonamiento era: se da el elemento objetivo, nadie discute que la copia se ha hecho sin autorización, pero no se da el elemento subjetivo porque no está probado el ánimo de lucro y somos contrarios a una interpretación expansiva del ánimo de lucro, lo cual, por otra parte, es coherente con lo que decía la circular 1/2006 del fiscal general del Estado. Así que lo absolvió. La industria de los contenidos se lo tomó muy bien. No se lo tomó bien, se lo tomó fatal. El presidente de Sony en España, ya expresidente de Sony en España, hizo un análisis concienzudo, riguroso y serio de la sentencia en el periódico de la Gaceta de los Negocios, y cuando le preguntaron sobre qué pensaba de esta sentencia dijo que se puede ser juez e imbécil, y animó a la jueza que firmaba la resolución a que estudiara un poco más. Recurrieron,
pero el asunto recayó en una audiencia provincial que tampoco había estudiado nada, en concreto la Audiencia Provincial de Cantabria, que confirmó la sentencia de primera instancia absolviendo a esta persona. Como el asunto no salió bien, lo que hicieron fue hacer una segunda prueba, por si acaso había habido algún error, no sé, en la jueza en la que había caído el asunto. Así que el tema llegó a un señor de Pamplona, de 46 años, acusado de descargar en concreto 3.322 películas. 3.322, todas las de Alfredo Landa se las había descargado él, y un número de piezas musicales indeterminadas, decían los fundamentos de hecho de la sentencia. Sin embargo, la sentencia le absolvió, porque entendía que efectivamente se daba el elemento objetivo, la copia no autorizada, pero no el subjetivo. No estaba probado que había sido con ánimo de lucro, porque había sido un intercambio gratuito. En concreto decía la sentencia que esas obras las tenía el acusado para su uso particular y para intercambio con otros internautas, sin que haya quedado acreditado que haya obtenido ningún tipo de ventaja económica con la venta de todo o parte del material que almacenaba. La industria de los contenidos decidió cambiar de target, cambió de objetivo y se fueron a por el grupo 2, los siguientes en la lista si lo vemos de forma inversa, y se fueron contra las páginas de enlace, es decir, aquellas páginas que lo que hacen es enlazar a las obras que otros alojan. Es decir, enlazar a las obras que aloja un usuario y las pone a disposición del resto desde una red peer-to-peer, o enlazar a las obras que se alojan en Megaupload, cuando existía, RapidShare, Uploaded, etc. Esto empezó en el año 2006 con una gran redada que hubo en España, que se calificó en todos los medios de comunicación y en la nota de prensa que divulgó la policía como la operación más importante contra la piratería en toda Europa. Es literal. En la redada, donde fueron detenidos 15 administradores de páginas web de enlace, lo que se discutía era, por tanto, si esta actividad era o no delictiva. En este sentido, los medios de comunicación dictaron sentencia apenas 24 horas después de las propias detenciones. Es decir, no ya después de una instrucción, no ya desde luego después de una sentencia, eso es demasiado, ni siquiera antes de que un juez aparezca en el asunto. El día de las detenciones, los medios de comunicación ya sabían la sentencia. Aquí tenemos un ejemplo claro en este editorial donde se titulaba Piratas en la red. Este editorial salió publicado en todos los editoriales del grupo al que pertenecen estos periódicos y la verdad es que lo que decía dejaba todo bastante claro. Decía que los 15 detenidos formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes peer-to-peer, gracias a las cuales se bajaban de la red de manera fraudulenta aplicaciones informáticas, obras musicales, cinematográficas y juegos de ordenador. Por impopular que resulte, debe desenmascararse tan perversa visión de la red e impedir que en aras del espíritu de absoluta libertad con el que fue concebida, ésta termine convirtiéndose en un auténtico santuario de ciberdelincuentes. Cuando yo leí esto me sorprendió mucho porque soy consciente de lo cuidadosos que son los periodistas con la palabra presunto, que aparece absolutamente en todas las noticias, pese a que esto de la presunción de inocencia es obviamente un concepto jurídico que vincula a los jueces en los procesos judiciales, pero también hay que tener cuidado con la calumnia, es decir, con el atribuir un hecho delictivo a alguien que bien puede no ser ningún tipo de delincuente. Entonces me sorprendió, porque, como digo, estoy acostumbrado a ver la palabra presunto en todas las noticias. De hecho, hace un tiempo leí una noticia que decían que habían encontrado semienterrado el cadáver de un ganadero y continuaba la noticia diciendo el presunto fallecido. De presunto nada, el tipo está muerto seguro.
está semienterrado y es el cadáver, lo has dicho hace un segundo. Pero tienen tanto miedo que ya es presunto fallecido, y además lo más curioso es que en esta noticia decía que al presunto fallecido le iban a hacer la autopsia, lo cual ya es, asegúrate antes de que está fallecido, porque la autopsia te lo va a confirmar seguro, si no lo está, ahí cae. Entonces, teniendo en cuenta que los medios de comunicación hablan de esta manera, con este cuidado quirúrgico, me sorprendió muchísimo que los administradores de las páginas de enlace no gozaran del mismo tratamiento. Pero la verdad es que fue así, y de hecho incluso hoy en día creo que ni siquiera lo han quitado, pese a que se pidió. ACAM, la Asociación de Compositores y Autores de la Música, en ese 10 de abril de 2006, es decir, por la simple noticia de la detención de estas personas, lanzó este titular que decía: demostrado, el intercambio peer-to-peer sí es delito. Y abajo, si bajabas un poco, decía: páginas desde las que se delinquía. Como veis, no hay duda en ello, y aparecía un listado de las páginas que simplemente habían sido denunciados los administradores que las sostenían. Supongo que la tranquilidad de ACAM para publicar esto con toda tranquilidad, sin sentencia ni proceso judicial alguno que lo pueda permitir, es su cláusula de exención de responsabilidad. ACAM, la Asociación de Compositores, tiene probablemente la cláusula de exención de responsabilidad más ridícula de toda Internet. La cláusula dice que ACAM no es responsable de las opiniones y artículos ajenos, ni de las opiniones y artículos propios, lo cual les deja jurídicamente blindados. El abogado que hizo eso no se le escapó una y vio perfectamente por dónde podían escapar. Pero, ¿qué es lo que pasó con este tipo de asuntos? Pues el primero que se resolvió fue el de Charemula. Además, tuve la suerte de participar en la defensa de este asunto, lo conozco de primera mano y vamos a contarlos desde dentro, desde las tripas. El asunto de Charemula me llegó en agosto, en plenas vacaciones. Era una persona que me decía que era administrador de esta web de enlaces y que pensaba que él estaba dentro de esta redada y que de un momento a otro lo iban a detener. Nos pedía, digo nos porque lo llevé junto con un compañero de Madrid, Javier de la Cueva, que investigáramos si esto era así, porque estaba preocupado, y si esto era así quería que nos personáramos y que le defendiéramos. Efectivamente era así. En un juzgado de instrucción de Madrid había una denuncia que ya había dado algunos pasos de investigación en la instrucción, aunque a él todavía no le habían tomado declaración como imputado, y vimos que era una denuncia que habían interpuesto curiosamente los titulares de los derechos de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Y dijimos, Javier y yo, bueno, podemos intentar llevarlo, intentaremos pelear con estos tipos, aunque seguro que son más poderosos que nosotros, porque, en fin, tenéis que verme como abogado, no soy de los buenos, no tengo ni tarjeta de visita siquiera. El caso es que aún así nos personamos y descubrimos con mucha desazón que, pese a que la denuncia inicialmente la habían puesto los titulares de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, la policía, que andaba muy sensibilizada con estos temas, decidió dar noticia a todos los titulares de derechos que quisieran unirse a la fiesta para ver si querían entrar como acusación particular en este asunto, y vaya si quisieron. En poco tiempo las actuaciones estaban formadas por SGAE, Microsoft, ProMusicae, Egeda, Columbia, Walt Disney, 20th Century Fox, Warner, Lauren Films, Manga Films, Universal, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer, Cristiano Ronaldo, en fin, estaban todos aquí dentro, y lo primero que hicieron fue pedir lo que se llama unas medidas cautelares inaudita parte, es decir, sin audiencia de la parte afectada por la medida. La medida lo que pretendía era el cierre de la página web, el cierre cautelar de la página web, inaudita parte, sin audiencia nuestra. Afortunadamente el juzgado dijo que, por supuesto, se atendería las medidas en el sentido de que se escucharían, pero no inaudita parte, teniendo en cuenta que esto era un asunto muy novedoso. De hecho, el primero que caía en ese juzgado, y prácticamente el primero que caía en cualquier juzgado
Lo que era prudente era escuchar a las dos partes para poder decidir una medida limitativa de derechos como es el cierre de la página web. Así que decidieron citarnos para la vista de las medidas cautelares. Allí se discutiría si se cerraba Charemula cautelarmente mientras se dirimía el proceso o no, o se dejaba abierta. Cuando llegamos allí, le dieron la palabra a la parte contraria, que expuso sus argumentos. Sus argumentos eran que se daban todos los elementos necesarios para la medida cautelar, es decir, la apariencia de buen derecho y el peligro de mora. Lo que dijeron respecto de la apariencia de buen derecho es que era obvio, que era evidente que se estaba cometiendo un delito contra la propiedad intelectual en Charemula. Por lo tanto, no había que esperar, sino que con esa apariencia de buen derecho, era suficiente para cerrarla y luego discutir, en lugar de discutir para luego cerrarla. Así que lo que sostuvieron fue ¿por qué era delictiva la actividad de Charemula? Ellos dijeron, bueno, con otras palabras obviamente, dijeron, vale, de acuerdo con los usuarios quizá nos pasamos con eso del ánimo de lucro de forma expansiva, pero en el caso de Charemula, el ánimo de lucro, el elemento subjetivo, sin duda se da. ¿Por qué? Pues porque Charemula tiene publicidad. La publicidad le reporta una serie de ingresos, mayores o menores, eso se verá a lo largo de la instrucción, pero desde luego le reporta ingresos. Ya tenemos el elemento subjetivo del ánimo de lucro. Por lo tanto, aquí no hay discusión, aquí es dinero contante y sonante, aquí no estamos hablando de algún tipo de beneficio, ventaja o utilidad en delitos contra la propiedad intelectual, sino de dinero. Cuando nos tocó exponer nuestros argumentos de por qué nos oponíamos, discutimos la apariencia de buen derecho y lo que dijimos fue que el elemento subjetivo, el ánimo de lucro de Charemula y de las páginas de enlace en general, no era para nada discutido. No discutíamos la existencia del ánimo de lucro, lo que discutíamos era el otro elemento, el elemento objetivo, es decir, la copia y la puesta a disposición de una copia de una obra intelectual. Porque Charemula, recordemos, al ser una página de enlaces, no tiene nada más que enlaces. La copia la tienen los usuarios que la difunden a través de las redes peer-to-peer. La copia la tiene Megaupload. Charemula es un índice. Las páginas de enlace son el índice de la enciclopedia sin la enciclopedia. Y lo que castiga la infracción, lo que se castiga en la ley, la infracción de propiedad intelectual es la copia, tener el ejemplar. Aunque sea un ejemplar entre comillas, aunque sea un ejemplar digital, unos y ceros, pero ni eso tenía Charemula, ni el archivo. Lo que Charemula tenía eran los enlaces. Por lo tanto, se da el elemento subjetivo, de acuerdo. El que no se da es el otro, el objetivo. El juzgado lo que hizo fue dictar un auto por el cual rechazaba la medida cautelar. La razón por la que lo rechazaba era tajante, es que no es delito la actividad denunciada. Y no es delito porque, aunque se da el elemento subjetivo, estos tipos ganan dinero, ese dinero que ganan no es con una infracción de propiedad intelectual, puesto que ninguna infracción hay en el mero hecho de enlazar a un contenido que otro copia y otro difunde. Como dijo eso el juez, lo que hicimos por parte de la defensa de Charemula era decir, muy bien, si no es delito esta actividad y por eso rechaza cerrar la web, lo que es coherente con esa decisión es archivar el asunto, es decir, no ir a juicio, un sobreseimiento libre de las actuaciones, porque si la actividad que se ha denunciado, la que no es delictiva, no es que yo haya denunciado una actividad delictiva y vamos a discutir si el tipo es culpable o inocente, si cometió los hechos o no, sino que lo que ha denunciado en sí mismo efectivamente lo hizo, pero además no es delictivo. ¿Qué hacemos en un juzgado discutiendo sobre esto si el juzgado de instrucción tiene clara esa cuestión? Así que se dictó un auto de sobreseimiento libre de las actuaciones y así terminó el primer asunto de la operación más importante contra la piratería en toda Europa. La parte contraria recurrió, por supuesto. Decía que Charemula comete delitos, es una cita literal, y además en esta huida hacia adelante, la industria de los contenidos incluso condecoró
por medio de la Federación Antipiratería a los agentes que habían llevado a cabo estas detenciones. El recurso incluía un dictamen del que probablemente es el mejor abogado de propiedad intelectual en España, que es Rodrigo Berkovich. El dictamen mantenía una cuestión curiosa, y es que lo que hacía era hablar de la cooperación en la comisión de un delito. El dictamen tocaba varias cuestiones, pero la parte que lo aportó, la parte que lo adjuntó, que fue Pro Musicae, como vemos otra vez Antonio Guisasola, lo que hizo fue hacer la siguiente valoración. Decían, vamos a ver, vamos a aceptar esta cuestión a efectos dialécticos, vamos a aceptar que Echaremula no comete el delito, porque Echaremula ni comunica ni reproduce las obras, es decir, porque no se da el elemento objetivo, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar que no es el autor del delito, pero en el derecho penal hay otro tipo de participación en grado distinto al de autoría, que puede ser, por ejemplo, la inducción o la cooperación necesaria en la comisión del delito. Echaremula puede no ser el autor por las razones que dice el auto, pero sin duda lo favorece, al menos induce y coopera con él. Esa era la argumentación. Nosotros nos opusimos a ese argumento, que como digo era un argumento interesante. Nosotros lo que decíamos era lo siguiente: para que alguien pueda ser cooperador de un delito, la actividad con la que coopera debe ser delictiva, y no es el caso. Es decir, ¿con quién coopera Echaremula? Con los tipos que comunican públicamente las obras, que no son él, con los usuarios. Pero como hemos visto anteriormente, los usuarios no cometían delito alguno. Por lo tanto, cooperar con una actividad que no es delictiva no es tampoco delictivo, porque se da una paradoja. Mientras a los usuarios les faltaba uno de los elementos, el elemento subjetivo, el ánimo de lucro, a Echaremula le faltaba el otro. Ninguno de los dos era delincuente, porque a cada uno le faltaba al que el otro tenía, y por lo tanto Echaremula no cooperaba con los usuarios, porque esa cooperación de producirse era con una actividad no delictiva, y por lo tanto ese argumento entendíamos que no podía aceptarse. ¿Qué pasó? Pues que esperamos muchísimo tiempo. Además, yo especialmente asustado, porque después del primer auto de Echaremula yo me había pavoneado por toda internet y había dicho, hemos ganado a estos tipos, yo que acabo de salir de la carrera, y había hecho el gilipollas en internet. Si ahora no me daban la razón, caía en picado. ¿Y qué pasó? Pues que me llamaron por teléfono del periódico El Mundo y me dijeron, ¿alguna declaración que hacer por el hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso y por lo tanto habéis perdido el caso Echaremula? Y yo dije, ¿cómo? A mí no me ha llegado nada. Me lo han dicho fuentes jurídicas. Y yo dije, pues pon ahí que es gimoteado. No tengo ninguna declaración preparada ante esto, di que es gimoteado y me he ido a casa. Entonces llamé rápidamente a mi compañero Javier de la Cueva, él es de Madrid, yo de Sevilla, y le dije, Javier, ve ahora mismo a la Audiencia Provincial de Madrid, mira si de verdad está el auto que dicen que hemos perdido, lo de Echaremula. Tío, yo he bailado mucho en internet, he subido vídeos a YouTube bailando el Gangnam Style después de ganar este asunto. Ah, eso es imposible, anda ya, no te preocupes. Y yo, ¿cómo que no? Me han llamado los del Mundo, los tipos que hicieron la investigación de esta del 11M. Y son de los buenos, ya sabes, investigan todo muy bien. Y Javier me dijo, mañana voy. Y yo, vale. Total, que esa noche no pegué ojo, esperé. Y a la mañana siguiente yo esperé que me llamara él para no parecer un tipo histérico y al final le llamé yo. Bueno, no llamaba y le llamé y le dije a las 12, Javier, sí, ¿quién es? ¿Cómo es quién es? David, por el tema este donde nos jugamos la carrera. Y dice, ah, sí, ¿qué quiere? ¿Cómo que qué quiero? Si voy a tener que ser camarero mañana o me voy a poder seguir dedicando a esto. Y me dice, lo de Echaremula, he ido. Sí, es verdad, había resolución,
pero que no, que la hemos ganado. Y yo, ¿what? Sí, que nos dan la razón. Está bien, no sé, la información del mundo era correcta en un 50%. Y así terminó. Ese día nos mandaron la resolución, el del Mundo me pidió perdón por haberme casi suicidado por su culpa, y nada, la resolución decía que efectivamente Charemula no comete delito ni coopera con delito alguno, de tal manera que con esta resolución el auto se declaraba firme y era la primera resolución firme sobre este tipo de casos en España. Ante esta situación, la industria de los contenidos siguió denunciando, por supuesto, y hubo un efecto dominó con resoluciones del mismo tipo. Actualmente en España hay ya más de 15 resoluciones que declaran que la actividad de estas páginas de enlace no es delictiva. Sorprendentemente, solo con mirarlas, por ejemplo, Índice Donkey, que es la primera de las páginas desde las que se delinquía, pues esa se archivó, Spanishare se archivó, Emule 24 horas se archivó, en fin, Nayada Donkey se archivó, dieron en el clavo. Sin embargo, esto, que yo sepa, está todavía actualmente online. Como en derecho no nos manejamos con unanimidades, sí tengo que decir que hay dos audiencias provinciales que en el último tiempo discrepan de todas las demás, y ellos sostienen que las páginas de enlace sí delinquen. Una de las audiencias provinciales es la de Vizcaya, como digo, son dos frente a todas las demás, y de hecho el Consejo General del Poder Judicial, en su dictamen sobre el reglamento que desarrolla la ley SINDE, que luego la veremos, manifiesta que la doctrina ampliamente mayoritaria es la que declara que las páginas de enlace no infringen derechos de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que hicieron después de esto? Perseguirlas por vía civil. Un error. SGAE interpuso demanda contra las páginas de enlace, pero eso es absurdo y estaba destinado al fracaso, porque en los casos de la vía penal que habían estudiado el tema, tuvieron que interpretar la ley de propiedad intelectual para llegar a la conclusión de que lo que no se daba era el elemento objetivo, es decir, la propia infracción. No es que en la vía penal hayan dicho, bien, se da la infracción, pero no tiene entidad suficiente para que el derecho penal intervenga, no era eso. No dijo, sí, hay infracción, pero falta el ánimo de lucro, que en la vía civil no es necesario que exista. No. Lo que habían dicho en la vía penal, estudiando el concepto de comunicación pública, es que no existía la propia infracción de propiedad intelectual. Por eso, cuando interpusieron las demandas en vía civil, el resultado era bastante cantado, y así fue. Las dos únicas sentencias, porque SGAE retiró su demanda en muchos de los casos, las dos únicas sentencias que hay sobre esta cuestión, lo que declaran es que el enlace en este tipo de casos, en estas páginas, no infringe derechos de propiedad intelectual y por lo tanto las sentencias se desestimaban, son ambas de la Audiencia Provincial de Barcelona. Hay un caso curioso, es el de Juan José, un tipo que se hizo famoso en Huelva porque fue el único que fue llevado ante la vía penal y la vía civil, de hecho simultáneamente, lo cual crea una situación que rápidamente denunciamos de que ya se estaba estudiando el asunto en la vía penal, además el asunto era idéntico porque estudiaban el concepto de comunicación pública. Y lo curioso es que en la vía civil terminó retirando SGAE la demanda y en ese asunto, pese a que el demandado era Juan José, la única persona que fue multada fue SGAE por mala fe procesal. El asunto terminó con una única persona con un reproche jurídico por parte del juez y fue la propia demandante. Lo siguiente que fue fijarse en los que crean la propia herramienta. Es decir, aquí lo que hacía la industria, en concreto ProMusicae, sí amigos, Antonio Guisasola, lo que hizo fue demandar al creador de la propia herramienta. ProMusicae, junto a las 4 majors discográficas más importantes del mundo, Sony, Universal, Warner y EMI, interpusieron una demanda mediante la que pedían dos cosas. Una, el cese de una actividad, difundir estas herramientas que había creado esta persona,
y una indemnización de 13.060.000 euros. Lo curioso es que estos 13.060.000 euros, cuando se daban en las noticias, solo decían 13 millones, como si el pico de 60.000 euros fuera una cosa menor, pero esos 60.000 euros para Pablo Soto, el demandado, era suficiente para la bancarrota perpetua, que era lo que básicamente le pedían. Lo que pasó con este asunto fue algo que viene repitiéndose a lo largo de la historia. Parece un poco raro demandar al que crea la herramienta, demandar al tipo que crea la fotocopiadora. Todo el mundo sabe que en principio la herramienta sirve para hacer copias, pero no para hacer copias ilícitas. La licitud o ilicitud de la copia dependerá, por un lado, de la legislación vigente en ese momento y, por otro lado, la decisión del usuario que usa la herramienta. Pero la herramienta en sí no sirve para hacer copias ilícitas, sino copias, simple y llanamente. Es un caso semejante al de la fotocopiadora, que sirve para lo que sirve, hacer copias de textos. Puede usarse con fines ilícitos y de hecho se hace habitualmente, pero a nadie se le ocurre hoy en día demandar a la persona que inventó esa herramienta. Sin embargo, a lo largo de la historia sí que se ha demandado a creadores de herramientas por los usos que hacían los usuarios de ella. Es el caso, por ejemplo, de los rollos usados en las pianolas, de Marconi, por inventar la radio, de Sony, hoy paradójicamente demandante, porque inventó la cinta beta y el vídeo beta que servía para grabar películas y que Jack Valenti, el expresidente de la RIA, decía que era a la industria del cine lo que el Estrangulador de Boston a la mujer sola en casa. Y también se ha demandado a Diamond Multimedia por crear el primer MP3 portátil que sirve para escuchar música en MP3. Todas estas personas, todas estas empresas han sido demandadas en su día por esta cuestión, intentar derivar la responsabilidad del usuario al que crea el aparato que sirve en ocasiones para la ilicitud. Cuando nos llegó la demanda, debo deciros que descubrí una cosa que me deprimió mucho, y es que en este tipo de procesos judiciales, cuando te enfrentas a un monstruo de estas características, hace falta dinero, mucho dinero. En la demanda que nos llegó, para empezar, para ponerla encima de la mesa, necesité a un compañero que me ayudara y tenía que responderla en 20 días y yo era un tipo solo y esa demanda llevaba 9 periciales. Si tú quieres más o menos hacer algún tipo de resistencia, de oposición, debes intentar traer a un perito que diga: mire usted, esto que dice esta pericial no es correcto, esto está definido de una manera imprecisa. En definitiva, necesitas gente, necesitas un equipo y necesitas dinero. Afortunadamente, Soto en aquel tiempo tenía suficiente para pagarse eso. Hoy en día creo, en la posición en la que estoy ahora, si tuviera que mirar atrás, si Pablo no hubiese podido pagarse eso, yo estoy seguro de que habríamos perdido. Sencillamente por incapacidad material de defenderte. Porque estábamos absolutamente sepultados en papeles, en pruebas y en periciales, que la única manera de defender es, primero, con mucho trabajo, que desde luego tenía que haber, pero además de eso, con un equipo de gente que pueda hacer eso, que tú no es que no puedas, sino que no estás capacitado porque no eres sencillamente un perito. El caso es que el asunto empezó así, con aquella demanda. La demanda se interpuso en el año 2008. Llegamos a juicio en mayo de 2009, en 3 sesiones de 5 horas cada una. Debo deciros, para que veáis hasta qué punto llegaba la fuerza del contrario, que el primer día del juicio, el primero, por casualidad, la que interponía la demanda en España eran las Majors, pero evidentemente esto está coordinado desde Estados Unidos, que es quien decide que se interponga la demanda, solo que territorialmente es aquí y la pone ProMusicae de aquí y las Majors de aquí. El primer día aparece la lista 301 de Estados Unidos, que es la que dice cuáles son los países más piratas. ¿Qué es lo que hace? Incluye a España entre los países más piratas. ¿Por qué? Lo justificaba el texto. Decía que la resolución Sharemula, que ahora os suena, es un ejemplo
claro de la frustración que siente la industria de ese país con los procesos judiciales en España. Es literal. Sacaron eso casualmente, como digo, ese creo 19 de mayo del año 2009. Los medios de comunicación, que le habían puesto un cebo a la vista, picaron rápidamente y dijeron: unimos las dos noticias. Y entonces en ese año 2009 el juez, como yo, desayunaron antes de ir al juicio con un periódico que decía a toda plana: Estados Unidos acusa a España de ser el país más pirata. Y por cierto, hoy empieza el juicio contra uno que es un piratilla. Así empezaba el juicio, de esta manera, con estas tornas así de desequilibradas. Y tuvimos el juicio, fueron los peritos que Soto afortunadamente pudo pagar y sus abogados, que afortunadamente pudo pagar, y esperamos sentencia. Esperamos mucho, 1 año y medio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el juez se jubiló. En ese ínterin de 1 año y medio, el juez, sin poner sentencia, se jubiló. Y entonces Soto, con la empresa tambaleando por el gasto que produjo la propia demanda, se entera de que el juicio puede ser que se tenga que repetir, porque la sentencia la tiene que poner el juez que está en la vista, salvo que las partes decidan acordar que no, que están de acuerdo y que ratifican en ese acto. Pero ¿estará de acuerdo la parte contraria, la que puede permitirse un juicio como estos cada día? Afortunadamente estuvieron de acuerdo, luego cambiaron de opinión, pero ahora os explico eso y no me adelanto. El caso es que fuimos al juicio, entre comillas. Allí el juez nos dijo, el nuevo juez, joven, con años por delante para poner la sentencia, dijo: ¿quieren ustedes repetir el juicio o firmamos aquí un acta donde ratificamos todo lo hecho y yo me veo el vídeo en mi casa? Y nosotros rápidamente dijimos: no hable usted más y traiga eso para acá. Y cogimos el papel. La parte contraria, afortunadamente, también lo firmó. Damos el acta firmada, nos vamos a casa, esperamos sentencia y llega la sentencia. La sentencia desestima la demanda de la industria con condena en costas para la industria, al entender que Pablo no infringe la propiedad intelectual por crear una herramienta que eventualmente pueda servir para infringir la propiedad intelectual, y además no realiza actos de competencia desleal, que era la otra acción que de forma acumulada y simultánea ejercieron las partes demandantes. ¿Qué es lo que hizo la parte contraria? Recurrir, y en el recurso, ¿qué es lo que hizo lo primero? Pedir la nulidad de la sentencia, puesto que la había dictado un juez distinto al que había estado en la vista. Y vosotros diréis: pero si firmaron un acta donde se ratificaban y estaban de acuerdo con ello. Ellos son conscientes de que eso fue así, de hecho argumentaban que eso daba igual. Decían en su petición de nulidad que efectivamente ellos habían firmado ese acta, pero cuando la firmaron estaban seguros de que el juez se lo iba a mirar mejor. Pero el asunto es de tal envergadura y tal volumen que obviamente no ha sido así. Y por lo tanto, al ser esto una cuestión fundamental de forma, debía anularse la sentencia. Subsidiariamente, y para el caso de que no se acepte la nulidad, pedían que se estimara el recurso y por lo tanto que se revocara la sentencia que desestimaba su demanda. La sentencia ha llegado hace 4 o 5 meses, la de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirma la de primera instancia, con una variación, sin condena en costas. La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que esto es un hecho que tiene cierta complejidad, tanto en los hechos como en los fundamentos de derecho, y decide pues que no hay condena en costas para las partes demandantes. Las partes demandantes, que advirtieron que iban a ir con este asunto hasta el Supremo, cuando consiguen que les liberen de las costas, dicen: aquí nos plantamos. Y así termina el caso Soto, con sentencia firme, muy buena en el fondo, pero en la práctica con un sabor muy agridulce. Ante estos fracasos, porque efectivamente lo son para la industria, hay una serie de movimientos legislativos. El primero de ellos es el llamado popularmente como la Ley Sinde, ahora rebautizada a Ley Sinde-Wert, porque aunque la hizo Sinde, fue el gobierno actual el que le dio la luz verde.
Esta ley es muy fácil de explicar. Lo que hacía la ley Sinde es lo siguiente. Decía, vamos a ver, como los jueces están diciendo lo que están diciendo sobre las páginas de enlace, ahora lo que hace la ley Sinde-Wert es crear un procedimiento administrativo para que una comisión del Ministerio de Cultura, el mismo ministerio que aplaudió las detenciones del año 2006, sea la que decida si esto es o no una infracción. La cuestión es que no cambian las normas del juego, es decir, no es que haya salido ahora una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que diga que las páginas de enlace son infractoras. No, las normas del juego son las mismas. Lo que crea la ley Sinde es un nuevo árbitro, una comisión creada a partir de la idea de que los jueces vienen sistemáticamente considerando que no es infractora de derechos de propiedad intelectual la actividad de las páginas de enlace. Ante esa situación se crea la ley Sinde y comienza a funcionar. Cuando esto salió a la luz, obviamente mucha gente se llevó las manos a la cabeza. Una comisión administrativa con capacidad para cerrar webs y que además todo parece indicar que está hecha para interpretar la ley de forma opuesta a como venían haciendo los jueces hasta ahora y sin ningún juez de por medio que valide esas resoluciones. Obviamente todo el mundo estaba en contra. Así que rápidamente Sinde y Zapatero movieron ficha y dijeron, un momento que igual nos hemos precipitado, vamos a meter a un juez en esta cuestión. Y rápidamente, nada más que se dijo eso, los medios de comunicación al día siguiente dijeron, todo solucionado, la ley Sinde será un tribunal que tendrá la validación de un juez. Lo que no preguntaron los medios de comunicación y no miraron en la ley es, vale, habrá un juez en el procedimiento, pero ¿qué hará el juez? Porque esa parte es importante. No basta con que haya un juez en alguna parte de un procedimiento administrativo, sino ¿qué hace el juez? Lo que hace es lo siguiente, y esto confundió a muchísima gente, incluso gente que de buena fe creía lo que aparecía en los medios de comunicación, gente de la industria. Yo creo que es el caso de Alex de la Iglesia, uno de los tipos más honestos que me he encontrado dentro de ese mundo. El caso es que cuando esto apareció, la gente de la industria dijo, bueno, nadie puede quejarse, ya hay un juez, pero cuando miraban la ley había una letra pequeña. La ley decía lo siguiente, limitaba expresamente la actividad del juez a que solo puede entrar a decir si la resolución del Ministerio de Cultura vulnera determinados derechos fundamentales. Esa es una cuestión distinta. Cuando hicimos una reunión con Alex de la Iglesia y gente de la industria en la Academia de Cine, cuando todavía era presidente de la Academia, hicimos una reunión, yo cogí un bolígrafo y malamente pinté esto, un círculo y un cuadrado, hasta ahí me llegó mi nivel de abstracción. Hice este esquema e intenté explicar lo que voy a intentar explicaros a vosotros ahora para que veáis dónde está el truco. Imaginad que esto de ahí, el círculo rojo, es lo que el legislador ha decidido que es ilegal. ¿De acuerdo? Cuando, perdón, me ha arrancado el micrófono. Cuando vamos al juzgado, lo que nosotros estábamos preguntándole al juez es, señoría, ¿la actividad de las páginas de enlace está dentro del círculo rojo? Es decir, ¿es ilegal? ¿O en realidad está fuera del círculo rojo? Es decir, no lo es. Y el juez, la respuesta que nos daba era, mira, la actividad de las páginas de enlace está aquí. No es ilegal, no está en el círculo rojo, por lo tanto es legal. Está, digamos, bordeando los límites, pero está fuera. Eso es lo que nos ha contestado los jueces. ¿Qué es lo que hacía ahora la ley Sinde con el truco del juez? Pues que cuando conocimos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Y ahora al juez que ha metido la ley Sinde, que efectivamente existe, y yo he tenido ocasión de ir al primer procedimiento ante ese juez, que puede confirmar lo que digo, al juez ahora no se le hace esa pregunta. El juez ocurre lo siguiente. Ahora a la comisión le preguntan, comisión Sinde, la misma pregunta que a los jueces anteriores. La actividad de las páginas de enlace, con las mismas normas que han interpretado los jueces, ¿está
dentro del círculo rojo, es ilegal o está fuera. Y la Comisión SINDE está respondiendo, en el 100% de los casos, está respondiendo lo contrario que los jueces. Está diciendo, está aquí, dentro del círculo, es ilegal. Pues bien, meten a un juez, efectivamente. ¿Para qué? Porque el juez tiene que validar la ejecución de la medida de cierre de la Comisión SINDE. Pero ¿cuál es la pregunta que se le hace al juez ahora? ¿Se le hace la pregunta de si la Comisión SINDE está en lo correcto? No. Al juez lo que se le pregunta es lo siguiente. Señoría, ¿la actividad de las páginas de enlace son el ejercicio de un derecho fundamental? Es una pregunta completamente distinta. Silbar por la calle es una actividad legal, pero no es el ejercicio necesariamente de un derecho fundamental. Al juez ahora lo que le preguntan es, ¿la actividad de las páginas de enlace está aquí dentro? Es decir, no solo es legal por estar fuera del círculo rojo, sino que además es el ejercicio de un derecho fundamental. Si el juez responde que no, que obviamente lo va a responder porque enlazar a una película puede que no sea ilegal, que de hecho no lo es, pero tampoco es el ejercicio de un derecho fundamental, si el juez responde no a esa pregunta, la Comisión SINDE puede cerrar la página web. Pero como veis es una pregunta completamente distinta. Algo puede no ser ilegal y al mismo tiempo no ser tampoco el ejercicio de un derecho fundamental. Ese es el caso de las páginas de enlace. Pues bien, este es el truco al que han llegado. ¿Qué es lo que hacen ahora? Pues crean nuevas medidas normativas, porque quieras que no, la Comisión SINDE se encuentra con un problema, y es que tienen que interpretar las mismas normas que los jueces han interpretado de forma contraria. Lo ideal sería que las normas dijeran que las páginas de enlace son infractoras. Se acabó el problema, ya no hay discusión, y eso es lo que viene ahora a intentar resolver la llamada Ley Lasalle. La Ley Lasalle es una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que lo que hace es cambiar la consideración de las páginas de enlace y las considera expresamente infractoras de derechos de propiedad intelectual. Además, refuerza a la Comisión SINDE, que ahora no solo tendrá la facultad de cerrar los sitios web, sino también multar a los administradores con hasta 300.000 euros de multa. El nuevo Código Penal de Gallardón, que también Gallardón algo tiene que decir sobre esto de las descargas porque ahora mismo está on fire, ha decidido que las descargas de Internet tengan una regulación diferente. Es el caso de las páginas de enlace que han pasado con el nuevo Código Penal de Gallardón, cuando salga, si sale, pasarán de ser impunes, de no tener ningún tipo de castigo por no ser delictiva la actividad, a tener una pena de hasta 6 años de prisión. Eso es lo que prevé el futuro Código Penal de Gallardón. Debéis tener en cuenta que 6 años de prisión como pena máxima es una pena máxima mayor que el homicidio imprudente. Es una pena máxima idéntica al tráfico ilícito de órganos humanos de carácter secundario. Es decir, es en ese nivel de punibilidad en el que nos sitúa. Y ya por último, para concluir, diré que estas leyes que están sacando, la Ley Lasalle, el nuevo Código Penal de Gallardón, obviamente tienen sus agujeros. Nada más que se anunció la Ley Lasalle, salió el Popcorn Time proponiendo una forma diferente de intercambiar bienes culturales. Si algo ha demostrado las nuevas regulaciones de propiedad intelectual es que no solo no han servido para frenar el intercambio de archivos entre particulares, sino que solamente han servido para sofisticar el intercambio de archivos entre particulares, creando nuevas herramientas más aptas para hacerlo. De esto es totalmente consciente Wert, el actual ministro de Cultura, que dijo que para estar al día y para poder frenar la realidad que pretende regular la ley de propiedad intelectual en el contexto de Internet, hacía falta una ley de propiedad intelectual cada 3 meses, una ley trimestral, por fascículos. Es decir, tú te suscribes y cada 3 meses te llega la nueva ley de propiedad intelectual. Decir esto y decir que no se puede parar es prácticamente la misma cosa. Yo soy de los que piensan que si para frenar una realidad tienes que modificar una ley tan compleja como la ley de propiedad intelectual cada 3 meses, es que es el momento de ponerse a pensar en otra cosa.
soy un radical. En este sentido, ¿qué otra cosa se puede pensar? En Francia lo vieron claro. En Francia dijeron, no se puede frenar esta realidad. Y empezaron a pensar en la llamada licencia general opcional, que era un sistema de remuneración a los creadores que parte del mismo sistema de pensamiento que el de los impuestos, que es básicamente lo que es aprovechado por todos, debe ser sostenido por todos. La diferencia con el famoso canon son dos. Una que es opcional, es decir, solo aquellos que quieren estar amparados por la licencia la pagan, y dos, lo recauda y difunde el Estado y no las entidades privadas como SGAE y las 7 restantes entidades de gestión. Existe también la gente que lo que propone es, además de esto, porque no es incompatible, cambiar completamente los modelos de negocio. Las redes peer-to-peer no están exentas de problemas. Ya lo decía un economista estadounidense que decía las redes peer-to-peer tienen problemas como las colas, tienen problemas como la posibilidad de infectarte con virus o la posibilidad de descargarte un fake, el famoso ejemplo que todos tenemos en mente, que te descargas una película de Casablanca y es una película porno, o lo que es peor, te descargas una película porno y después es Casablanca, en definitiva, que el nombre es distinto al contenido, quiero decir. En definitiva, tiene una serie de problemas que con un servicio profesional se remedian. Si ese servicio profesional además está remunerado con publicidad y además tienen partes premium, es decir, partes free, partes de pago, permite la posibilidad de que la industria vaya adaptándose poco a poco. ¿Qué tipo de nombres propios han conseguido algún tipo de descenso en las descargas de Internet? No son ni Gallardón, ni Cinde, ni BERT. Los nombres propios se parecen más a Netflix en Estados Unidos, Spotify. Estos son los nombres propios que han conseguido algún tipo de cambio. En Estados Unidos Netflix ha conseguido lo que ninguna norma represiva, ni siquiera la de Orrin Hatch de destruir los ordenadores por control remoto, han conseguido nunca. Y es que la gente, ante las alternativas de la descarga gratuita y no autorizada y la autorizada y no tan gratuita, pero sí más fácil, se han dado cuenta de que hay mucha gente que está dispuesta a pagar. Quiero cerrar en este sentido con una frase que dijo Alex de la Iglesia en aquella reunión y que me pareció muy acertada. Dijo, mientras a los ciudadanos no se les ofrezcan este tipo de alternativas, me niego a llamarles piratas. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.